Bienvenidos a una nueva edición de Expreso de Oriente. Yo soy Albert Naya y es un placer acompañarles. Comenzamos. La segunda década del siglo XXI vino cargada de emociones en Oriente Medio. Múltiples países de la región se alzaron contra sus gobiernos autocráticos o dictatoriales para reclamar más libertades. La población siria no fue menos. Veremos una cronología de los hechos. ¿Y por qué Turquía está decidida a estrechar lazos con Bashar al-Assad? Demonizado durante años por Ankara, ahora parece ser visto como una solución. ¿Qué pretende el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan al reunirse con su homólogo sirio? Tendremos análisis. Y 13 años después, el país alcanza niveles de devastación severos. Centenares de miles de muertos, heridos, desplazados internos y un número de refugiados que sigue en ascenso. Comenzamos. El mundo ha puesto su foco en los conflictos entre Israel y Hamás y entre Ucrania y Rusia, pero otras guerras se mantienen activas, como la de Sudán o la de Siria, donde nadie se imaginó que una serie de protestas multitudinarias en 2011 acabarían en una guerra civil. En los siguientes minutos les hacemos un recuento de lo que ha sido esta guerra sin fin. 6 de marzo de 2011. En Daraa, al sur de Siria, una pequeña manifestación en el marco de la primavera árabe tiene lugar después del rezo del mediodía. Los testigos señalan que no hay más de 50 personas protestando y han sido acalladas por las mismas personas leales al gobierno de Bashar al-Assad. Lo que vino después es conocido por todo el mundo. Oficialmente la revolución comenzó el 15 de marzo. Las manifestaciones fueron en aumento y con ellas los primeros muertos. La crueldad con la que se intentó apagar la primera chispa fue severa. Los opositores pronto sacaron las armas a la calle y la revolución se convirtió en guerra. El conflicto alcanzó velocidad de crucero en 2012 con el Ejército Libre Sirio realizando ofensivas en múltiples zonas del país y donde las milicias kurdas también se alzaron en armas con pretensiones territoriales históricas. En 2013 los combates se intensificaron y los rebeldes lograron importantes victorias a lo largo del país, tal como pueden ver en el mapa. Pero apareció un actor inesperado, el Estado Islámico. El grupo ganó terreno en amplias zonas del país entre 2013 y 2014, lo que provocó la entrada de Estados Unidos al territorio sirio para atacar al grupo terrorista mediante bombardeos y la transferencia también de armas a milicias kurdas, quienes se encargaban de la lucha cuerpo a cuerpo. El avance yihadista era imparable. En 2015 estaban presentes en más de la mitad del territorio sirio. Por su parte, los rebeldes sirios también controlaban amplias zonas del país, lo que alertó a Damasco. Al-Assad por primera vez pedía ayuda a su socio Vladimir Putin, quien acudió a la llamada de socorro, iniciando una campaña de bombardeos a posiciones de Estado Islámico, pero también lo hacía en las zonas rebeldes. Miles de personas murieron por las bombas rusas, pero las acusaciones iban más allá. Los Estados Unidos señalaron al gobierno sirio y a Rusia por usar armas químicas, según dijeron, sobre la población civil. Lo que intentamos es ir más allá de la mera constatación del hecho que el arma química puede haber sido utilizada para averiguar quién la utilizó y designar a los responsables de su uso. Y sobre el terreno también daban fe que se trataba de armas químicas. Intentamos en la medida de lo posible lavar sus cuerpos. Sabemos que lo básico para tratar ataques químicos es limpiar el cuerpo. Cogimos sus ropas, las lavamos con agua fría inmediatamente y lo llevamos a un centro médico. La guerra alcanzó su punto álgido en esos años con miles de víctimas, pero las victorias kurdas sobre el Estado Islámico también eran notorias. En 2016 las milicias kurdas acumularon victorias en el norte del país y debilitaron al Estado Islámico, pero también se unió un actor importante en esta guerra, Turquía. Designando como grupos terroristas tanto al Estado Islámico como a las milicias kurdas, iniciaron la operación Éufrates en el norte de Siria. Ahora las milicias kurdas tenían dos enemigos, el Estado Islámico y Turquía.
el avance turco con varias incursiones militares en la zona y ahora luchando mano a mano junto a milicias islamistas radicales del Ejército Libre Sirio se hizo notar en el caótico mapa bélico. Mientras los kurdos eliminaban al Estado Islámico, Turquía intentaba eliminar a las milicias kurdas. Operaciones militares ampliamente criticadas por la comunidad internacional y que fueron eliminando sucesivamente al mayor aliado de Estados Unidos en la zona. En 2019, Donald Trump decidió abandonarles y tuvieron que pactar con el mismo Bashar al-Assad para no caer en manos de Ankara, que además insistía en catalogarles como terroristas. No detendremos este paso que hemos dado contra las YPG, digan lo que digan algunos. No lo detendremos. Ambos mandatarios escenificaron un mes después su buena sintonía en Washington y fue un movimiento que a día de hoy deja la situación de los kurdos en Siria bajo amenaza constante por parte de sus vecinos y bajo una sospechosa protección por parte de Damasco en localidades como Qamishlo y Kobane. Al-Assad, por su parte, controla gran parte del país y Turquía y sus aliados se han hecho con parte del norte. Con la guerra estancada, Erdogan sorprendió con unas declaraciones que dejan entrever la voluntad de Ankara por acercarse o normalizar relaciones con Damasco. Saludamos, por lo tanto, a Barış Tuğrul, profesor de la Universidad de Hacettepe en Ankara. Bienvenido, Barış. Nos gustaría saber, primero de todo, por qué Erdogan ha decidido negociar ahora con Bashar al-Assad. Adelante. Bueno, los motivos principales son, por un lado, que la política exterior de Turquía respecto a la guerra civil siria no ha resultado como imaginaba Erdogan y su gobierno neo-otomanista de aquel entonces, quienes pensaban que la caída del régimen de Bashar al-Assad era cuestión de un par de meses, ¿no? Además, Turquía ha tenido que soportar toda la carga de la inestabilidad política de tal magnitud en su vecino, lo que se ha traducido en millones de refugiados sirios en su propio territorio, provocando recientemente un alto nivel de racismo y tensión social entre los turcos. Por otro lado, también creo que debemos subrayar la existencia de la de facto región autónoma kurda que se creó en el norte de Siria poco después de que estallara la guerra en este país, ¿no? Ahora que Erdogan debe aliarse con los ultranacionalistas turcos, denominados lobos grises, para mantenerse en el poder, se encuentra bajo la presión de su socio para aplastar el movimiento kurdo, que ha enfocado todo su esfuerzo en la implementación de la hoja de ruta dibujado por Öcalan para el pueblo kurdo en Rojava, en el Kurdistán sirio, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que estos son los factores principales del acercamiento entre Erdogan y Assad. ¿Es, por lo tanto, Barış, un acercamiento para volver a atacar al pueblo kurdo? Sí, sin duda alguna. Como hemos mencionado, ¿no?, anteriormente, la cuestión kurda es uno de los motivos en realidad principales de este acercamiento, o como lo denominan los líderes, esta normalización, ¿no?, esta normalización entre Turquía y Siria, obviamente respaldados por Rusia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay un actor importantísimo en esta ecuación, Estados Unidos, que está pasando, como bien saben ustedes, por un periodo electoral bastante frágil, sobre todo desde hace un par de días, ¿no? En este caso, bueno, en caso de que Trump llegue a ser el presidente de esta superpotencia de nuevo, no sabemos exactamente, y es muy difícil de predecirlo debido al carácter de Trump, si seguirá brindando su apoyo a Mazlum Kobane, el comandante en jefe de las fuerzas democráticas de Siria, entre las cuales el YPG kurdo juega un papel decisivo, ¿no? Sin el consentimiento de Estados Unidos, no es tan fácil lanzar una ofensiva contra los kurdos en Siria. No podrían atreverse ni por el mero hecho de que las fuerzas kurdas están muy cercas, ¿no?, o digamos, están ubicadas muy cerca de las zonas petrolíferas controladas por el ejército americano. También conviene recordar que al surgir este tema de una, digamos, hipotética normalización entre Turquía y Siria, Estados Unidos enseguida
ha expresado que no ve con buenos ojos un posible acercamiento entre estos países. ¿Qué implicaciones tiene a nivel interno en Turquía este acercamiento diplomático con Siria? Sí, es muy buena pregunta porque, uno de los asuntos que le costó a Erdogan una gran parte de los ayuntamientos en las últimas elecciones municipales celebradas en pasado mes de mayo fue el tema de la inmigración siria. Según las cifras oficiales, el número total de sirios ya ha superado los 3 millones en este país, y ni hablo de las cifras no oficiales, ¿no? Y los turcos, una gran mayoría de la población, independientemente de su ideología y de su posición, quieren que los sirios ya vuelvan a su país. Pero los sirios suníes, que son mayoría en Turquía, considerados traidores a la nación en Siria, no tienen garantías de seguridad en su propio país. Y sinceramente yo no creo que Bashar al-Assad los admita de nuevo, porque los ve potencialmente como una amenaza para su régimen chiita, que estaba al borde del colapso si no fuera, de hecho, por la mano tendida por el líder ruso Vladimir Putin, ¿no? Sin embargo, Erdogan al menos tiene que fingir que soluciona este tema, porque el racismo y xenofobia en Turquía están en el alza, y lo cual puede perjudicar, como hemos visto recientemente, tanto la estabilidad social del país como traducirse en otro resultado negativo en las próximas elecciones. Gracias, Baris, por tu análisis. Un fuerte abrazo. Y 13 años después de que comenzara la guerra en Siria, las cifras asustan, pero también difieren. Según la Red Siria de Derechos Humanos, han fallecido al menos 231.000 civiles por causas de la guerra y a manos de los distintos actores en el conflicto. En cambio, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó en 2022 que eran más de 300.000 las personas que habían fallecido. En números más fáciles de cuantificar, el mismo organismo estima que en mayo de 2023 había 5,2 millones de refugiados registrados. Por su parte, la Unión Europea dijo este año que las aplicaciones de solicitantes de asilo en 2023 fueron especialmente numerosas. Hasta 181.000 sirios aplicaron para quedarse en territorio europeo. Y llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarlos y los invito a seguir toda la información en France 24 y france24.com.